que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que es la ley. Amén. Padre que estás en los cielos, damos gracias por esta palabra, Señor, respáldalo, Dios mío, háblanos en esta hermosa hora. A los creyentes, a los no creyentes, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdanos, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Me gustaría dirigirme hacia ustedes con este mensaje que lleva por título La gracia. Amén. La gracia de Dios. Título muy sencillo, muy simple, y esperamos en el Señor que puedan entender la gracia de Dios en esta hermosa noche. Como sabemos, la carta de los Romanos fue escrito aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Y fue escrito estaba dirigiéndose específicamente a los judíos que se encontraban en Roma, hasta incluso a los gentiles que se encontraban en Roma. No se sabe meramente dónde es que Pablo escribió esta carta, pero se dice o se piensa que fue escrito tal vez en Corintio. Y el ministerio de Pablo es uno que impacta el corazón del hombre, porque si algo tenía claro este hombre llamado Pablo era lo que era su ministerio, y él se enfocaba principalmente en lo que es la predicación hacia los gentiles, de extender este evangelio no solamente a los judíos, sino que era también hacia los gentiles, gente que fuera de los judíos. Amén. Y cuando nosotros leemos esta parte de las Sagradas Escrituras, es importante notar que el apóstol Pablo habla mucho o menciona mucho acerca de la ley, lo que viene siendo el antiguo pacto, que viene siendo lo que es desde Génesis hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así empieza a mencionar del nuevo pacto, la cual es la gracia del Señor. La palabra gracia en sí no se encuentra en estos versículos que leímos, pero se demuestra la muerte y la resurrección de Cristo, la cual se obtiene la gracia de Dios. Amén. Nosotros vemos y leemos, mis amados hermanos, que bajo la ley, pues la ley no produce en nosotros buenas obras, no nos lleva a ningún lado. Nosotros leemos Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y de ninguna manera ninguna persona puede o pudo cumplir lo que es la ley. De ninguna manera pudo un hombre en los tiempos de ayer, ningún profeta, ningún sumo sacerdote, literalmente a cumplir la ley a pie de la letra. Tuvo que venir un hombre llamado Jesús de Nazaret, la cual él pudo cumplir la palabra del Señor, la ley, el antiguo pacto. Dice la palabra en el libro de Mateo, de que él no vino a abrogar, no vino a cancelar la ley ni los profetas, sino que él vino a cumplirla, significando, dando a entender de que él, voy a pretender que está aquí, no sé, no me siento cómodo, dando a entender de que nadie podía obedecerlos, pero este hombre sí lo pudo obedecer. Amén. Este hombre llamado Jesús de Nazaret. Y estando bajo la ley, nosotros estábamos destinados a muerte. Nadie la puede cumplir, nadie lo pudo cumplir. Estando bajo la ley, mis amados hermanos y creyente que nos oyes o amigo que nos oyes, nadie no lo pudo cumplir. Y cuando nosotros leemos el libro de Romanos 6:6, que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fuera crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y juntamente con eso, Gálatas 2:20 nos declara y nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no estamos bajo nosotros la ley, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Dios. Amén. 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 Y con eso, mis amados hermanos, proseguimos a nosotros en lo que es
nuestro primer punto de esta noche, que es el nuevo matrimonio. Cuando usted lee el primer capítulo, el primer versículo, perdón, de lo que leímos en esta hora, Él les habla, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los judíos, específicamente a los judíos creyentes, le dice hermanos, se está identificando a gente que conoce, gente que sabe, gente que conoce lo que Él está hablando, y le está diciendo, pues hablo que conozcan la ley, a los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos, luego repito, nadie pudo cumplir la ley. La ley de Moisés también, como se conoce que es el Torá, la palabra que significa que toda la voluntad revelada de Dios a cualquier parte de ella. Y usted lee Levíticos 18:5 que dice, por tanto guardéis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Dios dio una ley para que el pueblo de Israel, para que el pueblo escogido por Dios pudiera vivir, a guardar sus estatutos, sus decretos, sus ordenanzas, todo lo que Él le agradaba. Tenía ahí por escrito lo que al Señor le agradaba y tenía por escrito cuáles iban a ser las consecuencias. Mas sin embargo, cuando nosotros leemos Deuteronomio, el versículo se me escapa, dice literalmente que nadie pudo cumplirla detalladamente. Nadie pudo cumplir a pie de la letra. Y estando así, entonces, la ley no domina. La ley no tiene dominio sobre el creyente, sobre aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Romanos 6:14 nos declara y dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces no hay dominio, no hay algo que nos tiene, la ley no nos está dominando. Si nosotros estamos bajo la gracia del Señor, la ley ya no nos domina, ya no tiene autoridad, ya no tiene poder sobre nosotros. Si nosotros estamos bajo la gracia del Señor, entonces nosotros, mis amados hermanos, ya no estamos sujetos a esta ley. Amén. Amén. Y vamos a ir lo más rápido posible para poder avanzar en esta hermosa hora. Cuando nosotros leemos y entramos rápidamente en lo que es a la segunda parte de este capítulo, que es el versículo 2 y versículo 3, el apóstol Pablo, él da un ejemplo de lo que es un matrimonio. Le dice que el matrimonio, que la mujer que viene representando el creyente o al oyente que está oyendo, la mujer, si ella se casara con otra persona, con otro hombre, estando su hombre vivo, es condenado y es llamado adúltera. Mas sin embargo, si no lo ves, pues queda libre. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros agarramos este pasaje, y el apóstol Pablo usa esto en varias ocasiones a través de sus cartas. Si usted ve que en el libro de primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 39, él de igual manera usa esta comparación para dar a entender de que cuando el hombre o el creyente ya no está ligado, o ya no está, cuando su marido ya no está vivo, tiene la oportunidad de ir a casarse con otro. Y este ejemplo o esta comparación que él usa, él lo viene a aplicar en lo que es en el segundo punto de esta noche, que es muertos a la ley. Porque cuando se aplica estos dos versículos, en el versículo 4 que dice que así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cómo se muere? Mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo, para que seáis ¿de quién? De otro, del que resucitó de los muertos. Entonces, por medio de Cristo se muere la ley, pero por medio de Cristo ahora nosotros podemos unirnos al Cristo resucitado. Amén. Y cuando usted lee esta palabra, esto me lleva rápidamente a Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13 y el 14, se los voy a leer, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham,
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibemos la promesa del Espíritu. Entonces Cristo vino a tomar nuestro lugar. Usted y yo, amigo, somos condenados, éramos malditos, éramos nosotros que teníamos que morir en una cruz. Deuteronomio declara que maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Y por eso es importante que el apóstol Pablo recalca esto, porque Cristo vino a tomar el lugar mío, Cristo vino a tomar el lugar tuyo, y a través de eso nosotros ahora somos redimidos. No solamente somos rescatados, sino que somos comprados. Cristo nos compró a precio de sangre, y a través de esa sangre nuestros pecados han sido perdonados, y tenemos la dicha, la oportunidad, la bendición de poder venir y estar en la presencia del Señor. Amén. Y con esto el apóstol Pablo dice para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. La bendición de Abraham, nosotros sabemos que eso no es que era solamente, se pensaban que era solamente para los judíos. Los judíos pensaban que la bendición solamente iba a ser para ellos, pero no. A través de Cristo, a través de su crucifixión, a través de su muerte, esta promesa, esta gracia se vino a extender para todo hombre, para toda mujer, para todo joven que lo escucha, que lo oye en esta hermosa hora. Amén. Amén. Y con esta gracia nosotros podemos venir a tener frutos agradables al Señor. Cuando usted lee aquí el versículo 14 de Gálatas, donde leí que dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A fin de esto, usted y yo podemos ahora tener el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Usted dirá, porque a través de este Espíritu Santo nosotros podemos traer frutos agradables delante del Señor. Los frutos agradables delante del Señor no son las obras de la ley, no son porque yo pude hacer la circuncisión, no son porque yo pude presentar a sacrificios de animales cada una vez al año, no es porque yo aguardé la ley y lo cumplí, no. Lo que le agrada al Señor es que yo le pueda presentar frutos del Espíritu. Y usted lee el mismo libro de Gálatas que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y allí se demuestra la gracia del Señor. No se necesita ninguna ley para poder agradar al Señor. Solo necesitas recibir a Cristo en tu corazón, y a través de eso sos sellado por el Espíritu. El Espíritu ahora entra y mora dentro de ti, y puedes tener fruto del Espíritu dentro de tu ser. No es importante la manifestación de los dones. Eso no viene siendo lo importante, eso es lo que sobra. No es importante que hables lenguas, lo importante es que tú puedas presentar fruto del Espíritu ante el Señor. Amén. Nosotros vemos, y dice que ante tales cosas no hay ley. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que dice eso el apóstol Pablo? Es que como leímos nosotros que bajo la ley había transgresión, había pecado. Pero ahora, como esto no viene siendo pecado, como esto no viene siendo transgresión, como el fruto del Espíritu no viene siendo pecado, no viene siendo transgresión, se puede decir que hemos cumplido la ley. Porque no hay pecado, no hay nada no hay pecado, no hay nada, mis amados hermanos o amigos, que nos pueda apartar entonces, que no nos pueda dar, que nos pueda dar agradecimiento al Señor. Amén. Amén. Y seguimos y proseguimos con nuestro último punto de esta noche, que es que el producto de la ley y producto de la gracia. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban, trabajaban, estaban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué es lo que nos dice este versículo entonces? Que siguiendo la ley, estando en este cuerpo humano, teníamos ese deseo de pecar, llevábamos cerca la muerte.
No podríamos nosotros de ninguna manera traer o dar frutos de vida, sino que solamente andar en pasiones pecaminosas. Pero por esto era necesario de morir a esto. Cuando usted lee o ve los evangelios, los fariseos, estos hombres religiosos, cuando usted ve los escribas, los hombres que pensaban, que decían: Jesús, tú que te dices llamar al Hijo de Dios, tú que sanas a los enfermos en el día de reposo, tú que haces todo en contra de la ley, nosotros cumplimos la ley, aguardamos el día de reposo, practicamos la circuncisión, hacemos todo esto. Pero el Señor los reprende, y usted lo ha leído, o amigo, si no lo has leído, pero dice la palabra del Señor, que Jesús los reprende y literalmente los llama hipócritas. Mateo 23:27 dice: semejantes a estos sepulcros blanqueados son, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aleluya. Por lo tanto, era en vano tus obras. Es en vano guardar la ley. Es en vano que tú hagas todo eso. Es en vano que ustedes, judíos, hagan tales cosas como los fariseos. De eso no sirve. Eso te guía al pecado. El pecado todavía abunda allí. No hay un cambio. No hay, tus frutos de verdad no son agradables del Señor. Eso te toma en poco. Estos hombres solamente estaban interesados en sus ganancias materiales, en sus estatutos social, poder, en su propia exaltación, frutos que solamente llevan a la muerte. Aleluya. Hipócritas, le dice. Hipócritas. Es hermoso predicar la palabra. Aleluya. Aleluya. Vive Cristo. Hipócritas, le dice. ¿Qué os sirve que ustedes hagan tanto esfuerzo por esto? Amigo hipócrita, ¿qué os sirve que tú hagas tantas cosas? Que tú dices: yo hago esto y lo otro. Yo tan siquiera solamente oigo. Yo leo mi palabra. Yo hago tantas cosas, pero de nada sirve si tú no recibes a Cristo en tu corazón. De nada sirve si no tú aceptas a vivir debajo de esta gracia. De nada sirve. Hipócritas sois vosotros, le dice Jesús a los fariseos. Y usted todavía ve o lee que en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 10 y 11, que dice: ahora pues, para que tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Amén. Amén. Y con esto, mis amados hermanos, vamos a estar concluyendo que con usted ve y está debajo de el Espíritu, dar frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Usted lee el último versículo 6, pero no lo vamos a leer, pero el capítulo 8 de Romanos nos declara, nos dice cómo podemos, o cuál viene siendo la obra del Espíritu nosotros. Cuando estamos bajo la gracia de Dios, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos exaltar a Dios? Hay ciertos puntos que dicen que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Nos da un espíritu de adopción que nos hace hijos de Dios, los cuales claman: Abba, Padre. Somos herederos de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Aleluya. Y Dios, todo viene siendo obra cuando estás debajo la gracia de Dios. Amén. Y no de la ley. Sí, es amén. Y concluyo con esto. El libro de Tito declara y dice que la gracia es para con todos los hombres. Se extiende, es para con todos. Pero solamente hay una cosa que se tiene que hacer. Se tiene que recibir a Cristo en tu corazón. Se tiene que recibir a Cristo en vuestros corazones. Y si te has apartado la gracia, estás fuera de la gracia. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, estás fuera de la gracia del Señor. Y el favor de Dios no está a tu lado. Nos ponemos en pie en esta hermosa hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú, oh Dios, la gloria, nos hablas a tiempo.